con el don del habla, como nosotros los hombres, ¿cierto? En este caso, la primera pareja. Entonces, eso, tan solamente eso, con la inteligencia que Dios dotó al primer hombre, ya debió haberles llamado la atención. Por lo tanto, no había excusa. Por eso que yo no me puedo excusar cuando, con el discernimiento que Dios me ha dado ahora, a usted y a mí, que estamos dentro de la iglesia, estamos percibiendo que algo raro está pasando. Porque el pecado no parte, ¿cierto? No viene de manera imprevista. No, recorre un camino. Y yo no puedo tener excusa porque cuando comienza el pecado a recorrer ese camino hacia mí, yo ya debiera tener, y tengo de parte de Dios, ahora que he sido libertado por la gracia del Señor Jesucristo y restaurado, ¿cierto?, a tener la posibilidad de sujetarme voluntariamente al mandato divino, yo tengo que tener el discernimiento para ver que eso que está ocurriendo es algo extraño. Interesante, ¿no? Por lo tanto, no hay excusa. Porque Adán ya había tenido contacto con la naturaleza de las bestias y no halló una de ellas que se asemejara a él, ¿cierto? Cuando el texto nos dice que no encontró ayuda idónea para él. Entonces él tenía bien clarito que las bestias no se parecían en nada a nosotros. Por lo tanto, no había una que estuviera dotada de razonamiento y palabra. Entonces cuando la serpiente le habló, él ya inmediatamente debió haber dicho, algo está pasando. Número 1, ¿cierto? Número 2, la esencia del mensaje también era suficiente para demostrar que no era un espíritu bueno el que hablaba por la serpiente, sino uno en enemistad con Dios, porque el mensaje de la serpiente inmediatamente, vamos a Génesis capítulo 3, el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. O sea, ya ese mensaje sutil de la serpiente estaba indicando que era un espíritu maligno y que estaba obviamente en enemistad con Dios, porque el hecho de esa pregunta tenía una sola intención: contraponer al hombre frente al mandato divino. Era tan crucial eso, era tan importante. Por lo tanto, cuando prestaron atención a lo que él dijo, no tenían excusa. Ya estaban camino a esa caída. Ya estaban comenzando a cambiar su razonamiento respecto de Dios. Génesis capítulo 3, verso 1. La serpiente es descrita aquí no solo como bestia, ¿no?, sino también como una criatura de Dios. Dice, pero la serpiente era astuta, ahí está la bestia, más que todos los animales del campo, y aquí vemos que es una criatura de Dios, que Jehová Dios había hecho, ¿ya? Por lo tanto, de haber sido esta bestia, era o debió haber sido buena, ¿ya? Como todo lo demás que Dios había hecho. Ahora, algo interesante dentro del relato, la astucia era una característica de la serpiente. Busque Mateo capítulo 10, el verso 16. Mateo capítulo 10, el verso 16. Es interesante que dejemos bien claro y sentemos las bases de cuán despreciable es el pecado del hombre, el primero, el que destituyó a toda la raza humana de sujetarse voluntariamente a la voz y al mandato de Dios. San Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí, yo os envío, Jesús hablando, como ovejas en medio de lobos. Y mire el ejemplo que usa Jesús. Sed pues, ¿qué dice?
prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esa es la palabra allí, ¿cierto? En el original está hablando de lo mismo, que seamos astutos. Entonces la astucia era una característica natural de la serpiente. Esto llevó al maligno a elegirla como su instrumento. Y esto, hermanos, nos enseña a nosotros acerca de la inteligencia de Satanás. La inteligencia del mal. Nosotros no podemos menospreciar, ¿cierto? Como aquellos que Judas nos dice, sin tener discernimiento, llaman a las potestades superiores o las tratan como si fueran nada. Eso es un error garrafal. Cada vez que en una guerra, ¿cierto?, uno de los contendores menosprecia a su oponente, está cayendo en un grave error. Cada vez nosotros no podemos menospreciar la inteligencia satánica. Y eso es lo que hoy día muchas veces se predica desde los púlpitos. Se enfatiza mucho, y nosotros sabemos que el gran vencedor es Dios, eso lo tenemos perfectamente claro, y que nosotros somos más que vencedores, pero si estamos en Él, nosotros no somos más que vencedores de manera independiente, de manera que nosotros tenemos poder y la autoridad sobre aquellos espíritus que de una u otra manera, como lo vimos la semana pasada, son mucho más superiores que nosotros en poder e inteligencia. Nosotros necesariamente debemos estar sujetos bajo el mandato divino para ser más que vencedores. Amén. Por lo tanto, el maligno la eligió como instrumento de su maldad por estos dones. Mire cómo, porque el diablo no es creador. Entonces debía manipular algo que venía con la gracia del creador. Lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Y Él había hecho a la serpiente de esa forma, con esta característica, ¿cierto? Y el maligno comenzó a utilizarla como su instrumento. Porque su sutileza se manifestó como la herramienta del tentador para el mal. ¿Cuál es la sutileza de la serpiente? Es esta. Con el simple hecho de que se volvió a la débil mujer. ¿Por qué débil? Débil en el sentido de que el mandato directo de Dios había sido para el hombre. De manera que la mujer había recibido por boca del hombre la enseñanza de que de aquel árbol, de aquel fruto, de la ciencia del bien y del mal, no debían comer porque del día que de él comieran, ciertamente morirían. Entonces no fue directamente a la cabeza, sino que quiso entrar de manera encubierta, por un camino alternativo. Por eso que las Escrituras nos dicen que el que no entra por la puerta del redil no es el pastor de las ovejas. El diablo y el pecado siempre va a venir a nosotros no de manera directa, siempre de una forma indirecta, siempre a través de una puerta extraña, siempre a través de una ventana. Él no va a venir a enfrentarte directamente porque sabe que si te enfrenta directamente tú podrás estar confiado en la palabra de Dios. Va a venir de manera alternativa, va a buscar el lugar, el momento preciso para, con astucia, seducirte y engañarte. Por eso que las doctrinas erróneas que hoy día se predican en muchas iglesias, hermanos, de corte arminiano, que han introducido esa letal doctrina en su interior, conducen a tanta gente a mantenerse y a vivir en pecado. Y no conformes con eso, sino también que los instan a sentirse como superiores a los demás y viven realmente independientes de Dios en su libre albedrío. Qué terrible, hermano.
Ahí se demuestra la sutileza de la serpiente. Y también se revela la astucia en lo que dice. Ponga atención a esto. ¿De verdad Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? ¿Qué dice? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? De todo, de ningún árbol. ¿Qué había dicho Dios? Jehová, Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Verso 9 del capítulo 2, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó Dios Jehová al hombre, verso 15, y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. De manera que el hombre, como decíamos la semana pasada, no estaba allí dando la hora. No, Dios le había puesto responsabilidades que tenía que cumplir. Él no estaba puesto allí para que hiciera lo que quisiera. No, estaba puesto allí con una responsabilidad de parte de Dios. Verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Esa era la voluntad de Dios, ese es el mandato de Dios. Pero ¿qué está diciendo la serpiente? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Entonces con esta verdad con esta mentira que parecía verdad, que se parecía a lo que Dios había dicho, llamó la atención de la mujer. Está la astucia de la serpiente. Es una interrogación que expresa sorpresa. ¡Oh! ¿Con que Dios os ha dicho? Siempre que el diablo va a venir a atacarnos, nos va a nosotros a hacer una pregunta con sorpresa. Y siempre esa pregunta con sorpresa va a ir orientada a oponerse a Dios. Revise 1 Samuel, capítulo 23, el verso 3. 1 Samuel, capítulo 23 y el verso 3. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos diciendo. Que cada vez que el enemigo viene con una pregunta como de sorpresa para desviarnos de lo que Dios está mandándonos a hacer. Pero los que estaban con David le dijeron, aquí estaba David en el desierto, aquí estaba David peleando contra los filisteos y estaban combatiendo a Keila y estaban robando las eras de Keila. Y David consultó a Jehová, verso 2, ¿iré a atacar a los filisteos? ¿Qué le dijo Jehová? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero fíjese el verso 3. Pero los que estaban con David, los suyos, los que estaban con él, le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Lo que está manifestado allí es la misma forma en que la serpiente se acerca a Eva diciéndole, ¿con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto podéis comer? Para desorientarla, para sacarla de la enseñanza del mandato divino. Aquí vemos la misma expresión, porque estos estaban con David. Y estos sabían que David consultaba cada paso, cada decisión que tomaba, la consultaba con Dios. Y estos hombres, dejándose llevar por el diablo, por la influencia del diablo, dijeron, pero David, nosotros que estamos aquí, sin aún movernos, estamos muertos de miedo. ¿Cuánto más miedo vamos a tener si vamos hacia allá? ¿Se acuerda usted cuando Jesús dijo a sus discípulos, cuando vinieron a buscarlo y a avisarle que su amigo Lázaro estaba enfermo, ¿se acuerda que Jesús dijo, vamos? Y los discípulos estuvieron ahí como hablando y se levantó él, pues, Judas. No fue Judas, perdón. Fe de rata, rectifico. Tomás, el dudón, el incrédulo Tomás.
Se levantó Tomás y dijo, vamos también nosotros para que muramos con Él. Léalo en el relato de los Evangelios. Es la misma expresión, es la misma forma. Aquí, los que están con David están diciéndole, David, ¿para qué vamos a ir para allá? Si aquí ya estamos con miedo, ¿cuánto más? No vamos a poder pelear, no vamos... en otras palabras, le está diciendo, lo que tú consultaste a Dios y la respuesta que Dios te dio es errónea, es equivocada. Entonces David, y esto lo vemos en el verso 4, entonces David volvió a consultar a Jehová. ¿Por qué vuelve a consultar nuevamente? Si Dios ya le ha dicho que fuera, que va a estar con él, que le va a dar la victoria, que va a librar a Keila. ¿Por qué David vuelve a consultar a Jehová? Porque esa expresión lo hizo dudar. ¿Qué sembró? La incredulidad en él. ¿Qué decía Calvino? Calvino decía que el origen de nuestro pecado fue nuestra incredulidad. El hombre no creyó a lo que Dios le dijo, comes, mueres. Y es allí donde atacó la serpiente, no moriréis. Y eso no ha cambiado al día de hoy. Siempre que el diablo venga a atacarnos, va a ir a oponerse a lo que Dios nos está diciendo en su palabra, a la verdad divina. Dios no miente, hermano. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que nos ha dicho Él a través de su palabra se ha de cumplir, aun cuando se levanten voces, aun cuando el diablo mismo se transfigure en ángel de luz y desde el púlpito trone a muchas personas diciendo mensajes que son contrarios a lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Ahí vemos nosotros la astucia de la serpiente y la inteligencia satánica actuando y tomando las cosas de Dios para hacer caer a la corona de la creación. De la misma manera, eso ocurre hoy. Él siempre va a utilizar las cosas de Dios para hacerte caer, porque Él no es creador. Él se limita más bien a imitar al Creador. La serpiente llama a Dios en este pasaje de Génesis 3 con que Dios, porque dice ahí, ¿cierto? ¿Qué dice? La serpiente dice, con que Dios os ha dicho. Ahí la serpiente llama a Dios con el nombre Elohim. Y nosotros entendemos que en el Antiguo Testamento la palabra hebrea Elohim, con la cual también se conoce a Dios, ¿cierto?, se utilizaba para denominar a cualquier tipo de deidad, no solamente al Dios creador o al único verdadero Dios, sino que se utilizaba en el lenguaje común para identificar cualquier tipo de Dios. ¿Por qué hace esto la serpiente? Ella llama a Dios como cualquier cosa. Al día de hoy, hermanos míos, en muchas iglesias se presenta a Dios como cualquier cosa, no como el Dios que se nos revela a través de la palabra de Dios. Ella llama allí, con que Dios os ha dicho, con el nombre de Elohim. Y la mujer hace lo mismo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios. Verso 6. Verso 2, perdón. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Ese dijo Dios es de la misma manera expresada, o la misma expresión que usó la serpiente. Es en el Elohim. Ella no tomó con seriedad realmente quién es Dios. Ya sus sentidos estaban siendo extraviados y ella llamó a Dios o tomó a Dios como cualquier cosa, como cualquier divinidad. Ella lo rebajó de su sitial de soberanía. En este nombre que es más general e indefinido. Tú
Yo le pregunto a usted, hermano, y usted que nos ve a través de la página de la Iglesia Cristiana de la Reforma,